Shalom Ubrajá, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Betrat Hashem en la página 47 de nuestro tratado de Eruvin. Vamos a compartir el Amud delante de todos para que podáis consultar el que lo desee. Y os voy a poner aquí a la vista. Sí. Bueno, ayer vimos una serie de reglas generales que nos trajo una vereitá que nos enseñaba que hay una especie de regla general en cuanto a cómo fijar la halajá cuando había una discusión entre dos sabios. Es decir, entre Rabbi Meir y Rabbi Yehudá, la halajá se fija como Rabbi Yehudá; entre Rabbi Yehudá y Rabbi Yossi, la halajá se fija como Rabbi Yossi. Entonces, esa era la primera instancia de la vereitá, que nos fijó estas reglas generales. Sin embargo, Rav Mesharshia trató de decir, no, yo no creo que estas reglas generales funcionen así, y empezó a traer diferentes vereitot y mishnayot, que vienen a demostrar que en ciertas ocasiones la halajá, teniendo en discusión a dos de estos sabios que mencionó la vereitá, la halajá se fijaba según el sabio que estaba en desventaja, según la vereitá que estamos analizando. Y entonces ahora vamos a seguir sobre este punto, trayendo otras pruebas para apoyar esta opinión de Rav Mesharshia. Y dice así: el ameja. Pues si no te sirven las vereitot que te he traído antes o la mishnayot que he traído antes, voy a traerte otra. ¿Cuál es esta otra vereitot? Esta es una mishnah que se va a enseñar más adelante en nuestro tratado de Eruvin, que dice así: Maniach et beto be'alach lishbot be'ir ajeret. Bien, muy bien, estamos hablando nuevamente del Eruv Hatzerot, es decir, este Eruv que va a permitir a los habitantes de un cierto lugar que comparten un patio en común poder transportar en el patio. Es decir, y dice, Alach Lishbot Be'ir Ajeret. Dentro de todas estas casas que comparten un patio, hay uno de los habitantes que dejó su casa y se fue a otro lugar a pasar Shabbat. ¿Sí? Dice la Mishnah, Echad Nochri Echad Israel, o ser Livnei Hatzerot. Ya sea que es yehudí o que no es no yehudí, prohíbe a todos los habitantes de ese Hatzer de hacer el Eruv Hatzerot. Libre Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Yehudá Omer, Rabbi Yehudá dice, en cambio, puesto que dejó su casa y se fue a otra ciudad, no va a invalidar. ¿Por qué? Porque la cuestión sería si va a volver o no va a volver durante Shabbat. Si va a volver durante Shabbat, sí, tenemos un problema. Si no volvió durante Shabbat, todo está bien. Él no está ahí. Podemos utilizar el patio haciendo Eruv nosotros. Rabbi Yossi Omer, no quería ser, Israel no ser. Pero Rabbi Yossi es más meticuloso y dice, bueno, si es un no judío el que vive en esa casa que se vació durante Shabbat, prohibimos. ¿Por qué? Porque el no judío va a poder volver durante Shabbat. Él no tiene la prohibición de viajar en Shabbat. Pero si es un yehudí, no prohíbe. ¿Por qué? Porque puesto que se fue para pasar Shabbat en otro lugar, no sospechamos que vaya a venir durante Shabbat a volver a su casa. Es lo que dice la Gemara, mi peneshen de Israel la voz de Shabbat. Porque el yehudí no va a volver a su casa en Shabbat. Lo que vemos aquí. Rabbi Shimon Omer, afilo y niachet beto de alach lishbot et el gito de otahair en oser. Shekvar y siach dato. Rabbi Shimon viene y dice, bueno, a lo mejor se fue a pasar Shabbat, no en otra ciudad, a casa de su hija. Incluso así, no es un problema. ¿Por qué? Porque nos dice el punto por el cual Rabbi Shimon permite, dice, Shekevar y siach dato. Es decir, que ya apartó su mente de habitar en ese lugar durante Shabbat. Rav Hama Barguria, Rabbi, dijo Rav Hama Barguria en nombre de Rab, alajá que Rabbi Shimon. La alajá se fija como Rabbi Shimon. Uman Paligale. ¿Y quién es el que está discutiendo con Rabbi Shimon? Rabbi Yehudá. Ah, tú me dijiste en tus reglas generales, veja a Marta, Rabbi Yehudá de Rabbi Shimon, la gente que Rabbi Yehudá. Una de las reglas generales que tú mencionaste es que cuando la discusión es entre Rabbi Yehudá y Rabbi Shimon, la halajá es como Rabbi Yehudá. Pero aquí estamos fijando la halajá como Rabbi Shimon. Entonces dice, vuelve a rechazar esto la Gemara y dice, Umay Kushya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Sí? En realidad no hay pregunta. Dilma Ajanami, me haja de Idmar, me haja de lo Idmar. Dice, aquí a lo mejor es lo mismo. ¿Cómo respondimos ayer a este problema? De ahí donde claramente se dijo que la halajá es de una manera, ¿sí? Entonces se hace como se dijo que es la halajá. Pero donde no se dijo, entonces se aplican las reglas generales. Es decir, cuando tenemos una discusión entre dos sabios y la Gemara trae una conclusión y dice, la halajá es como tal. La halajá queda fijada como ese sabio.
Pero ahí es donde tenemos una discusión y la Gemara no dice cómo es la halajá. Entonces aplica las reglas generales. Y Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon que discuten. Fija la halajá como Rabbi Shimon. Bien. Por ejemplo, tenemos este concepto en todo lo que es la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Nosotros sabemos que cuando hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, la Gemara no va a venir a decir y la halajá es como Bet Hillel. Pero sabemos que la regla general es que la halajá en ese caso es como Bet Hillel. Muy bien. Entonces va a traer otra veraitá para traer otra prueba de Armeshashia. ¿Sí? Muy bien. Ela Meha. Entonces traemos otra Mishnah. ¿Cuál es esta otra Mishnah? Esta es una Mishnah que viene a hablar sobre, creo que está en el tratado de Yevamot. No, perdón. También está en nuestro tratado. También está en el tratado de Rubén. La siguiente es la de Yevamot. Y dice así. Desde Shamru, aquello que dijeron, que aquella persona que se encuentra en el camino y no tiene con el pan, es como un pobre, Hareuani, es decir, Vezeu Shamru Heani, es decir, un pobre que no tiene pan para dejar en ese lugar para hacer Eruv. Me haré Bedaklav, hace el Eruv con el simple hecho de estar en ese lugar. Y me Omer, Anu en Lanu Ela Ani, es decir, para nosotros, nuestro punto de vista, el único que puede hacer Shevitá, adquirir ese asentamiento sin poner un pan, es únicamente el pobre que se encuentra en el camino, que es como un ani. La viuda dice, ya sea que sea pobre o que sea rico, puede hacerlo. Lo amru me arbin bepat, continúa la cámara y dice, no dijeron esto que se hace el eruv con un pan. Él ale aquel, ale ashir, se lo y are bedaklab. Es decir, no lo dijeron más que para no facilitar al rico que no venga a salir y no venga a hacer el eruv en el lugar. Perdón. Dijeron esto que se puede hacer con el pan para para facilitarle al rico que pueda hacerlo incluso a través de un shaliach, es decir, darle un pan a un shaliach y decir, ve a ese lugar y haz shevita por mí, ¿sí? O incluso ni siquiera sin pan, ve y haz shevita por mí en ese lugar. Umatnele Rabjilla Barashi Lejilla Barrab, Kamedera. Entonces le vino a preguntar, Rabjilla Barashi, Ajilla Barrab delante de Rab. Sí, estas palabras de Rabbi Yehuda. Dijo, Ejadani, Ejadashi. Ya sea rico, ya sea pobre, ya sea rico. Amarle Rab, le dijo Rab, Sayem Banami. ¿Sí? Tú tienes que terminar esta enseñanza. Alajá que Rabbi Yehuda. Es decir, la forma en la que acaba esta enseñanza es diciendo de alajá que Rabbi Yehuda. La alajá es como Rabbi Yehuda. Entonces tenemos que preguntar, vetarte la malí. Entonces, ¿por qué está enseñado esto dos veces? De Hamad, Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda, alajá que Rabbi Yehuda. Si ya me dijiste que cuando hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, la alajá es como Rabbi Yehuda. Es decir, si nos basamos por las reglas generales, ¿no sería necesario acabar nuestra enseñanza diciendo ve alajá que Rabbi Yehuda? Entonces dice la Gemara, dice Umay-Kusha, ¿cuál es la pregunta? Dilma, Rab Detle, Aneklale. A lo mejor Rab no tenía estas reglas generales. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? ¿Sí? Entonces, no es una prueba para Rab Meshachia. Bien, seguimos entonces. Perdón, esto ya cosas que nunca me habían pasado. Un segundo nada más. Entonces, Ela, otra prueba vamos a traer. Mehaditnan, de aquello que se enseñó en una Mishnah. Esta Mishnah está así en el tratado de Yevamot. Bien, y dice así. Hayevamá lo tajalotz velo tidyabem h yula shelosha chodashim. Si la mujer que tiene que esperar el yibum o la jalitza, sabemos que cuando una persona, un hombre muere, lo aleno, y su esposa, y él y su esposa no tuvieron hijos, bien, la mujer tiene una mitzvah, el hermano de este hombre tiene una mitzvah de casarse con su esposa, con la esposa, con su cuñada, para traer un hijo al mundo. Ahora, esta acción se llama yibum o jalitza. Bien, ahora dice, el yibum o la jalitza no se puede llevar a cabo hasta que hayan pasado 3 meses desde la muerte del primer marido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no vaya a ser que la mujer estuviese realmente embarazada. Entonces no tendría la obligación de hacer yibum o jalitza.
De la misma manera, todo el resto de mujeres. Lo inaseu, velo itaresu, achiyu lahen shelosha hodashim. No se pueden comprometer ni se pueden casar, ¿sí? No una mujer que está esperando el yibum ojaliza. Cualquier mujer, ¿sí? Que estuvo casada, quedó viuda y se va a volver a casar, tiene que esperar 3 meses. Dejad de tulot, dejad de ulot, ya sea que la mujer es betulá, es decir, no tuvo relaciones con su esposo, o que tuvo relaciones con su esposo. Dejad almanot, dejad gerushot, ya sea que es viuda, o que sea, viuda o divorciada. Dejad arusot, dejad nesuot, ya sea que están casadas o que están simplemente comprometidas. ¿Sí? Y vemos aquí que hay casos que en realidad no tiene sentido porque van a tener que esperar 3 meses. ¿Sí? Para la viuda Omer, nesuot, y aresu, va arusot y naseu. Es decir, las nesuot, las que están casadas, que se comprometieron, y las que están comprometidas, ¿sí? Que no tuvieron relaciones con el marido. Entonces, ¿por qué? Y no sospechamos que va a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, y naseu se van a considerar como que estuvieron casadas. Pusme arusot, she viuda, salvo aquellas mujeres que se comprometieron en la región de Yehudá, que sospechamos que realmente sí que tuvieron relaciones. Mi pene, Shelibó gas ba. Bien, ahora Rabbi Yossi dice, Kola Nashim, Aresu Hutz Min Almaná. Es decir, todas las mujeres se pueden llegar a comprometer, es decir, antes de los 3 meses de la pérdida de su marido, salvo la almaná. La almaná es la viuda. Y pene ha ibul, es decir, a casa del Abel, del Lut. De Ambrinan, y decimos en la Gemara de Yevamot, sobre esta Mishnah, de Eliezer, lo aleve midrasha. Es decir, Rabbi Eliezer, o Rabbi Elazar, según otras versiones, no lo trajo esto al Bet Midrash. Ahora, Shkeje de Rabbi Asi de Habakaim. Es decir, después de esto, vino a Rabbi Asi, que estaba ahí en el Bet Midrash. A Marle le dijo Rabbi Elazar, May Amur de Bet Midrash. ¿Qué es lo que se fue dicho en el Bet Midrash? A Marle le dijo Rabasi, aquí amar Rabbi Yohanan, aquí dijo Rabbi Yohanan. Alajá que Rabbi Yossi. La alajá fue dicha como Rabbi Yossi. Es decir, que todas las mujeres se pueden comprometer, salvo la mujer que es viuda. ¿Sí? Humedaye que la Gemara. Y la Gemara viene a ser meticulosa en lo que está explicando. Y dice, va a hacer el diyuk, va a analizar en profundidad. Es decir, de aquello que Rabbi Yohanan fijó la alajá como Rabbi Yossi. Miklal de Hidaa Palig Ale. Entonces la Gemara concluye y dice, y sí, efectivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente están en discusión que aquella persona que opina que todas las mujeres no se pueden comprometer, que no se pueden casar hasta que hayan pasado 3 meses, ¿sí? Es la opinión de una sola persona y no es la opinión de los sabios. Ahora, Rabbin, la mayoría son los que opinan, como dijo Rabbi Yohanan, que la halajá es como Rabbi Yossi. Pero la camarada dice, sí, efectivamente, ¿sí? Esta es la opinión de la persona única. Ve a Tania, y así se enseñó en una vereita. Areshaita, redufal elech lebet abia. Es decir, esa mujer que estaba, que no estaba acostumbrada, ¿sí? De estar en casa de su marido y se pasaba todo el tiempo en casa de sus padres. O shaita la, simbala, o que se había enfadado con su marido, ¿sí? Y no se quedaba con él en su casa. O shayaba ala zaken, que su esposo era muy anciano. O jole, o que estaba enfermo. O shaita, híjola, o que ella estaba enferma y no podía tener relaciones. O akara, o que era estéril. O zekená, o que era anciana y entonces no podía quedarse embarazada. ¿Sí? O ketaná, o una mujer, o una niña que era menor, que todavía no podía quedarse embarazada. De ailonit, sheena reuya lelet, una mujer que es ailonit, que no puede llegar a dar a luz. ¿Sí? Ok.
Perdón, estaba mirando un comentario. Es decir, una cara es una mujer estéril, es aquella mujer que por algún motivo no puede quedarse embarazada. Pero una mujer ailonit es una mujer que no tiene útero. ¿Bien? O sea, allá de Alá Habush, de Beta Azurín, que su esposo estaba preso en la cárcel. Y de la misma manera, Hamapel es la mitad de Alá, una mujer que abortó después de la muerte de su marido. Todas tienen que esperar 3 meses. Es decir, todo este tipo de mujeres son mujeres que no sospechamos que vayan a estar embarazadas. Y a pesar de ello, ¿sí? Dijeron que tienen que esperar 3 meses antes de poder volver a casarse. ¿Y quién lo dijo esto? Rabbi Meir. Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi permite, le haréis realización ya. A estas mujeres les permite comprometerse o casarse inmediatamente. Pues, ¿qué vemos aquí? Que Rabbi Meir, que incluso una mujer que no tiene sospecha que se pueda llegar a quedar embarazada, ¿sí? Tiene que esperar. Y esa es la ley para también comprometerse. Y ese es el sabio de la Mishnah, en el cual dice que todas las mujeres no se pueden comprometer y no se pueden casar. Entonces, aquí, ¿qué podemos preguntar? La Malí, ¿por qué necesito yo que Rabbi Yohanan venga a fijar la halajá claramente como la opinión de Rabbi Yossi? Deja amar, si ya dijiste, Rabbi Meir y Rabbi Yossi, halajá que Rabbi Yossi, que cuando hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi, la halajá se fija como Rabbi Yossi. La Gemara rechaza esto como prueba para Rav Meshashia y dice, Umakusha, ¿cuál es tu pregunta? Dilma, le afuque ni de Rav Nachman, Amar Shmuel. La mala la jaque Rabbi Meir, Big Zero Tab, es decir, a lo mejor la regla general excluye aquello que dijo Rav Nachman en nombre de Shmuel, que dijo que la halajá es como Rabbi Meir cuando son gezerot, es decir, todo lugar donde es estricto, ¿sí? Ahí se fija la halajá como Rabbi Meir. Aquí estamos viendo que a pesar de que estas mujeres no tienen posibilidad de estar embarazadas, Rabbi Meir fue más estricto de lo necesario y lo prohibió. Pues ahí a lo mejor, ahí se fijaría la halajá como Rabbi Meir. Entonces viene Rabbi Yohanan a decirte que en esta ley en particular, a pesar de que estamos siendo más estrictos, la halajá sería como Rabbi Yossi. Muy bien, entonces traemos otra posibilidad. Bien, hemos visto todo esto. Aquí vamos a ver la otra, el ameja. Vamos a traer otra enseñanza, en este caso una bereita. Detalle, como se enseñó en una bereita. ¿Sí? Olhim leyarit shel nohrim. Se puede ir a una feria de los no judíos. Es decir, estamos hablando en un día festivo de los no judíos. ¿Bien? Muy bien. Velojim mehen behemá ba'abadim, y se puede adquirir de ellos animales y siervos o siervas. Batim sadot ukeramim, casas, campos y viñedos. Para decoter, y puede escribir un shtar, un documento de adquisición, un maale de arcaot shelahem, y lo pueden tener ahí guardado en sus arcas, ¿sí? En los lugares donde ellos van a guardarlo. ¿Para qué? Para firmarlo ahí. Y tener shu que matzil miyadan. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, ¿sí? De esa manera el no judío no va a venir a sospechar sobre la venta, a tratar de echar atrás la venta, a hacer un irud, a hacer una apelación sobre la venta. Bien, es decir, que esa venta se va a hacer a través de un tribunal civil no judío, y entonces ellos no van a poder reclamar sobre ello. Ahora, Imaya Cohen, Mitame Bejuchalares. Ahora, si es Cohen, ¿sí? Tiene permitido salir fuera de la tierra de Israel e impurificarse con la impureza de la tierra de los demás pueblos para la dun ulearer imagen. ¿Para qué? Para poder ir a juicio y hacer esta apelación junto con él. Igual que se puede impurificar fuera de la tierra de Israel, también se puede impurificar en un cementerio. Ahora se sorprende la Gemara y dice, Bebeta Kebarot al Karata.
¿Acaso se puede impurificar en un cementerio? Tumá de oraita allí. Espera, no es lo mismo. El cementerio es una impureza marcada por la Torá y está transgrediendo un lotase de la Torá. ¿Sí? Esta impureza que fijaron los sabios sobre la tierra de los pueblos es una impureza de Rabanán. Bien, ahí puedo llegar a entender que le digas, el Cohen puede salir para allá para este juicio, pero ir a un cementerio e impurificarse, eso es una prohibición de la Torá. Umitame, entonces continúa la Bereité y dice, umitame a Cohen, este Cohen, es decir, puede salir fuera de la tierra de Israel, Lisa y Shah del Lilmod Torah, para casarse y para estudiar Torah. Amar la viuda, dijo la viuda, Ematá, ¿y cuándo es esto? Bisman Shem Motze Lilmod de Arzo, cuando no encuentra cómo estudiar en su tierra. Abal Motze Lilmod lo mismo, pero si encuentra con quién estudiar, no puede salir de la tierra de Israel para impurificarse. Para ir a estudiar. Yo Omer, Af Bisman Shem Motze Lilmod Nami Yibna. Incluso que encuentre con quién estudiar, también puede salir e impurificarse para estudiar. ¿Por qué? Lefi, sí, y así pasamos a la Mudbet, Lefi, She'en, aquí estamos, She'en Minakol, Zohe Adam Lilmod. Es decir, que la persona no puede estudiar de cualquiera. No todo el mundo tiene el mérito de estudiar de todas las personas. Entonces tiene que buscar ese Rab, del cual él va a poder estudiar. Y si está fuera de la tierra de Israel, entonces va a tener que ir fuera para encontrar azúcar. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Maaseh de Yosef HaKohen, She'alach etzel Rabo le Tzidán. Ocurrió con Yosef HaKohen, que salió fuera de la tierra de Israel a la ciudad de Tzidán para estudiar con su maestro. Lilmod Torah. De Amar Rabbi Yohanan, y dijo Rabbi Yohanan, alajá que Rabbi Yossi, la alajá como Rabbi Yossi. Es decir, que en realidad una persona puede salir fuera de la tierra de Israel para estudiar Torah. Entonces tenemos que preguntar, Velamali, ¿por qué es necesario que tú me vengas a decir que la alajá es como Rabbi Yossi? Veja Amarta, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Alajá que Rabbi Yossi. Si tú ya me enseñaste que cuando hay una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, la alajá es como Rabbi Yossi. Entonces, ¿por qué necesitas añadir que la alajá es como Rabbi Yossi? Pues dice Amar Abaye, dijo Abaye, histérico. En realidad es necesario. Salta la tajamina, que es lo que yo podría haber pensado. Hanemile de Matnitin. Es decir, que estas reglas generales fueron dadas únicamente en las Mishnayot. Cuando estamos hablando de una Mishnah, que es algo que es Meduyak, que es algo que es exacto. Abal Beberaita, pero cuando es una Beraita, ¿sí? Ahí podemos llegar a pensar, ¿sí? Que a lo mejor las palabras de Rabbi Yossi y las de Rabbi Yehuda se intercambiaron. Entonces, es malo. Entonces ahí diría que ahí yo no aplico esta regla general. Pues Kamash Malan, que tampoco es así. Que también en una vereitá, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, alajá que Rabbi Yossi. Ela, entonces, si es así, así que amar. Haneklale, la dibrea hakol minhu. Deja rab, let le haneklale. Entonces, explica finalmente la Gemara y dice, ¿sí? Estas reglas generales, así dice Rameshash, estas reglas generales no siguen la opinión de todo el mundo, ¿sí? Porque para Rab, no existen estas reglas generales, como ya hemos visto más arriba, ¿sí? Entonces, así sería como concluye esta subía, esta discusión sobre cómo aplicar la halajá cuando tenemos una discusión entre varios sabios. Amar de viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Hefsen ochrim en konim shevita. Volvemos al tema de los serubín, ¿sí? Y dijo así, los utensilios de los no judíos no adquieren el asentamiento que están, ¿sí? Ahí donde se encuentra el no judío, ¿sí? E incluso no pueden entrar desde fuera del Tejum, dentro de la ciudad durante Shabbat. Entonces pregunta la Gemara, Leman, es decir, según la opinión de quién dijo Shmuel esta halajá. Y Leman de Rabanán, si decimos que fue según la opinión de Rabanán, Pshita, esto es evidente. Ashra, pues que ya vimos, Tafse Efker, de Letleu Baali, en Konim Shevita, ya enseñaron que los utensilios que no tienen dueño, ¿sí? Los del Efker, no adquieren el asentamiento y no se puede hacer Shevita con ellos. Senochrim de Itleu Baalim, ¿acaso entonces, si estos que no tienen dueño no adquieren, acaso los
los utensilios de los no judíos que sí tienen dueño van a adquirir, ¿sí? Ela, entonces, Shmuel dijo estas palabras, al iba de Rabbi Yohanan ben Nuri, según la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri. Ve Kamash Malan, ¿y qué es lo que nos viene a decir Shmuel? Emar, de Amar, Rabbi Yohanan ben Nuri, viene a decir que aquello que dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, que los utensilios de los que no tienen dueño adquieren un asentamiento, es únicamente en el caso de los utensilios del Efker que no tienen dueño. Pero si son utensilios que pertenecen a un no judío, que sí tienen un dueño, entonces no adquieren ese asentamiento. Muy bien. ¿Por qué? Porque los dueños de esos objetos no tienen por qué reposar en Shabbat. Muy bien, pregunta la Gemara. Metibe. Vamos a tener una pregunta, una objeción a través de una vereita. Rabbi Shimon ben Elazar dice a Shoel que elimina una persona que pide prestado un utensilio a un no judío de Yom Tov, ¿sí? Que vive en su ciudad en Yom Tov. Y de la misma manera, una persona que da prestado a un no judío que vive en su ciudad, que elimere Yom Tov, un utensilio desde la víspera de Yom Tov. Y llega Yom Tov cuando ese utensilio está en posesión del no judío, dentro de los límites de la ciudad. Y se lo devolvió el no judío de Yom Tov, en el mismo día de Yom Tov. Veakelim, veotzarot, sheshavtu betoch atchum, y de la misma manera los utensilios y los depósitos que están dentro del tejum, de los límites de la ciudad, incluso que sean del Efker, es decir, que no tienen dueño, Yesh lahem alpay mamá lejol tuach, tienen 2000 amot para desplazarse en todo lugar. Se pueden desplazar 2000 amot en todas las direcciones. Benochri y un no judío, Shevilo Perot Mihutz Latchum, que trajo frutas desde fuera del límite, del tejum. Arezé lo yezizem mimekoman. Es decir, esas frutas no se pueden desplazar de donde están más que 4 amot. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ellos adquirieron su Shevitá, llegó el Shabbat o el Yom Tov, cuando esos frutos estaban fuera del tejum. Guari va a explicar la vereitá, ¿sí? Que los utensilios de los no judíos adquieren Shevitá, adquieren su asentamiento. Meata. Entonces, a raíz de esto, y Amar, si tú vienes a decir, Bishlama Kasaba Rabbi Yohanan ben Nuri, que se enojen con un Shevitá, que lo que opina Rabbi Yohanan ben Nuri es que los utensilios de los no judíos adquieren Shevitá, el asentamiento donde están. Hamani, entonces, ¿según quién serían estas palabras? Y viene Rabbi Shimon ben Elazar, que dice que adquirieron ese lugar. Que Rabbi Yohanan ben Nuri, es decir, nuestra vereitá, esta que trajimos para oponer, estaría diciendo mismo que estaría diciendo según la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri. Ela, pero si vienes a decir, y Amar, casaba Rabbi Yohanan ben Nuri, en Konim Shevitá, que los utensilios de los no judíos no adquieren el asentamiento. Hamani, esta enseñanza según quién iría. ¿Sí? Lo que Rabbi Yohanan ben Nuri, lo que Rabbanan, ni como Rabbi Yohanan ben Nuri, ni como los sabios. Dice la Gemara y dice, Leo la casaba Rabbi Yohanan ben Nuri, con un Shevitá. En realidad, así es como responde la Gemara. Realmente, lo que opina Rabbi Yohanan ben Nuri es que los utensilios de los no judíos adquieren el lugar donde están. Y Shmuel que vino a decirle a Amar que no adquiere, que Rabbanan trae su opinión según la opinión de los sabios. De que Amar, y así como dijiste, ¿sí? Eso que viniste a preguntar, la Gemara, que si dijo así a los sabios, ¿sí? Umashe Iksharta a Gemara, eso que vino a preguntar la Gemara, que si venimos a decir que Rabbi Yohanan ben Nuri opina que los utensilios de los Nohrim adquieren Shevitá, iría según la opinión de Rabbanan. Chita, esto es evidente. Maudetema, ¿qué es lo que yo puedo, cómo yo te voy a responder? Gezerá de Alim de Nohrim. Hicimos un decreto sobre los utensilios de los no judíos. Atuba Alim de Israel. Y esa Gezerá se extendió también. ¿Para qué? ¿Para qué hicimos una Gezerá sobre los utensilios de los no judíos? Para los utensilios de los judíos. ¿Sí? Kamash Malan, que en Gozrim. Entonces ven y aprende de aquí que no se fija este tipo de decreto. Rabhilla Barabín Amar, Rabbi Yohanan. Y Rabhilla Barabín dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Los utensilios de los no judíos adquieren
el lugar donde están cuando llega Shabbat o Yom Tov. Incluso, según la opinión de los sabios, Gezerá, Be'alim de Nochrim, Atu Be'alim de Israel. Es decir, hicieron una Gezerá sobre los utensilios que tienen como dueños a los no judíos para los utensilios que tienen como dueños a un judío. Trae la Gemara y dice, Anhu, de Atu le Mabrachta. Le ocurrió una vez en un Yom Tov que trajeron unos no judíos de fuera del Tejum, ¿sí? Ilim. Se trajeron objetos a un lugar que se llama Mebrachta. Shara Leu Rabba Lebne Mejosa. Ahora, Rabba le permitió a los habitantes de Mejosa de tomar esos utensilios, le misban minayo, es decir, de comprar ilim de estos no judíos en el día de Yom Tov a crédito, ¿verdad? Amarle le dijo Rabina a Rabba, Maidatif, ¿cuál es tu opinión? ¿Por qué vienes a permitir? Rab Yehuda Amar Shmuel, pues dijo Rab Yehuda en nombre de Shmuel, se enojrim en Konishevita, que los utensilios de los no judíos no adquieren su asentamiento. Por lo tanto, ¿sí? A pesar de que estos cabras, ¿sí? Perdón, no había pedido. Las trajeron desde fuera del Tejum en el día Yom Tov. Está permitido llevarlas hasta Mejosa. ¿Por qué? Porque lo Kanushevitat de Makom, Bo Hayumer Yom Tov, porque no adquirieron su asentamiento cuando entró el día de Yom Tov, ahí donde estaban. ¿Por qué? Porque pertenecían aún al no judío. Ve a Shmuel, Rabbi Yohanan, a la jaque Rabbi Yohanan. Pues, y cuando tenemos a Shmuel y a Rabbi Yohanan, a la jaque como Rabbi Yohanan, Amar Rafilla, Barabín, Amar Rabbi Yohanan. Y dijo Rafilla Barabín en nombre de Rabbi Yohanan. Que se enojrim con Shevita, los utensilios de los no judíos adquieren su asentamiento. Desde Rabbi Alim de Nochrim a tu Bealim de Israel. ¿Por qué? Porque fue un decreto. Hadar, entonces volvió Rabba y les prohibió a los habitantes de Mejosa. Rabba, y entonces ahí dijo Rabba, Lizdavnu lebe me berachta. De Kula me berachta de Rideu que Arba Amod Dani. Es decir, que únicamente podían comprar estos animales los habitantes de Berachta. ¿Por qué? Porque toda la ciudad de Berachta se considera como sus 4 amot. Entonces, a pesar de que entraron fuera del Tejum, cuando habían adquirido su Shevitá, según Rabbi Yohanan, fuera del Tejum, nada más se podrían desplazar 4 amot, pero toda la ciudad, para el habitante de la ciudad, se considera como sus 4 amot. Bien, seguimos entonces un poquito más en nuestra hoja de aquí y vamos a acabar dentro en las primeras líneas de la página siguiente, pero ahora vamos a decir así, Tane Rabbi Hilla. Tenemos aquí la enseñanza de Rabbi Hilla. Tane Rabbi Hilla. Muy bien. Lo dice así. Enseñó así Rabbi Hilla. Jerem. ¿Qué es un jerem? Son trampas para peces que se encuentran dentro del agua. Sheben Tehumea Shabbat, que están entre 2 Tehumim de Shabbat, de 2 ciudades diferentes. ¿Sí? Y se mezclan las aguas dentro del Tehum de uno y las aguas del Tehum del otro. Entonces, ¿qué pasa? Salir es necesario, ¿sí? Y pasamos a la página siguiente que veremos Motzai Shabbat desde el Hashem. Sarir Mechitza Shel Barzel, es necesario hacer una separación entre los 2 Tehumim de hierro, de Afsikó. ¿Sí? Es decir, para que no pasen las aguas de un Tehum al otro Tehum. Ahora, Mejayejale Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Se sonrió sobre esto Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. ¿Sí? Maitama Kamehayef. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué vino a sonreír? ¿Sí? ¿Por qué se sonrió al escuchar esto? Y lema, si es porque decimos Mishum de Tanele que Rabbi Yohanan ben Nuri le jumbra. Si es porque está diciendo que se enseñó esta enseñanza de Rabbi Hilla, según la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri, por el lado estricto. Es decir, que los utensilios que no tienen dueño adquieren su lugar dentro del tejum de la ciudad. Hijo, es decir, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, ¿el qué opina? Mírale que Rabanán le cula.
él opina como los sabios por el lado más permisivo, es decir, que no adquieren ese lugar. Mishum, ¿por qué? De saberle cula, él opina de la manera más permisiva. Mandetana de Jumbra, meja y jale. Entonces, cuando vino a enseñar esto del lado más restrictivo, entonces se sonrió. Pues trae la Gemara y dice, Ela Mishum de Tania. ¿Sí? ¿Por qué se sonrió en realidad? Porque por aquello que fue enseñado. Neharot, Amoshechin, Mayanot, Hanobein, Arehen, Kedagle Kolada. Es decir, hay una enseñanza que dice que los ríos y las manantiales y las fuentes que están constantemente circulando el agua, se considera como el Ragle Adam, como los pies de la persona que están siempre en movimiento, que son móviles y no adquieren su shevitá. Por lo tanto, incluso las aguas que pasan de un tejum al otro, ¿sí? No adquieren el lugar en el que están. Pues la Gemara de Chafi dice, Dilma, podría ser que la viejilla cambió el din y está hablando de que enseñó este din cuando está hablando de mejunasin, es decir, de aguas que están estancadas, que no se mueven. Ela, Mishun de Katane. Entonces, ¿por qué se sonrió? ¿Sí? Mishun de Katane, por aquello que enseñó la viejilla, Tzarich Mechitzah el Barzel de Afsiko, que es necesario una pared de Barzel, de hierro. Umay Shena. Y entonces pregunta, es decir, Rabbi Yossi y Barjanina, vino a preguntar, ¿qué me cambia que sea la pared de hierro? O Canim, ¿sí? De lomo hila, que no es válida. De ahí el Behumaya. A lo mejor podría ser porque por ahí pasa el agua. Ahora dice Beshel Barzel, Nami ahí le Behumaya. También va a pasar el agua. ¿Por qué? Porque esa pared no va a llegar hasta abajo. Entonces dice la Gemara de Chafi, dice de Dilma, Tzarich. En realidad, vamos a decir que necesitamos una pared de hierro. ¿Por qué? Ve'enlo takana. Es decir, que no hay otra forma de permitir esto. Mal, porque dice la vejilla, Ela mishum de kal, hu sheekelu jajamim bemayin. Es decir, ¿por qué? Porque realmente, únicamente, en este caso, que es un caso en el agua, se permitiría una pared que no llega hasta abajo. Porque ahí donde estamos hablando, en el caso del agua, es que permitieron los sabios una pared que no llega hasta el suelo. Que de David Tabla, como dijo David Tabla. Ya lo habíamos visto esto cuando habíamos hablado del Leji, bien, en el segundo capítulo, si no me acuerdo mal, que dijo de Amar David Tabla, Diba Emine, Rab Tabla Metab. Le vino a preguntar Rab Tabla a Rab. Un muro cuya parte inferior se derrumbó y solamente queda la mejizá, la pared, y queda colgada, es decir, no llega hasta el suelo. ¿Acaso me va a permitir a una jurba, una ruina, para que se considere un reshut cerrado? ¿Sí? Como un reshut ayahir, y yo pueda transportar dentro de él. A Magle le dijo Rab, en mejizá teluyam materet el abemay. Dice, no se permite una mejizá colgante, es decir, que no llega hasta el suelo, más que únicamente en el agua. ¿Por qué? Porque únicamente en el agua es que los sabios fueron más permisivos y autorizaron que no llegue hasta el suelo. Como habíamos visto, la persona que tenía un balcón que daba sobre el río y que podía hacer una pared, aunque no llegase hasta el fondo, podía sacar agua a través de la ventana del río. Hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. Que tengamos Shabbat Shalom y nos vemos mucho el Shabbat desde la